Hola, hola, bienvenidos a Urbi Perú TV. El día de hoy nos encontramos con Viviana Ávila. Ella es profesora de lengua castellana y magíster en lingüística con mención en lengua española de la Universidad de Chile, para abordar sobre el tema del lenguaje escrito en las redes sociales. Muy buena, profesora Viviana, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, chiquillas. ¿Cómo ha visto la evolución del lenguaje escrito con la aparición de las redes sociales en estos últimos años? Creo que la aparición de las redes sociales tiene una ventaja, o sea, el lenguaje que se emplea en estas tiene una ventaja respecto de las abreviaturas que se pueden emplear. Entonces, vemos que, por ejemplo, en un enunciado muy cortito, escrito muy cortito, con todas estas abreviaturas, se puede expresar muchísimas cosas y eso creo que puede ser una ventaja porque, por ejemplo, las abreviaturas o las siglas que se han establecido dentro de las redes sociales, creo que las personas saben cómo identificar de manera muy precisa los elementos que van en la sigla. Por ejemplo, con el te quiero mucho, que es una T, una Q y una M, o a veces con su varianza de la K, es una sigla perfecta de la frase te quiero mucho. Entonces creo que es una ventaja significativa en cuanto al espacio y a lo práctico que puede implicar el lenguaje o el uso del lenguaje dentro de estas plataformas. Claro, entonces podríamos hablar de un nuevo registro lingüístico o de un error que se está dando al utilizar estos términos. Yo creo que se puede considerar como una nueva manera de expresarse. No creo que sea un error en el sentido de que no hay ningún error en un código que es entendido por todas y por todos los integrantes de una comunidad. Si, por ejemplo, yo escribo en redes sociales TQM, yo sé que hay un mensaje detrás de eso. Entonces no hay un error ahí, sino que hay un mensaje que está acotado en unas breves letras, en este caso. Eh, entonces, claro, sabemos que la lengua va cambiando constantemente, la lengua no se mantiene de una sola manera, porque de ese modo la lengua se muere. La lengua está viva y tiene que modificarse para seguir viviendo. Entonces, en este sentido, el nuevo registro, si puede así llamarse, es interesante de analizar en el sentido en que, claro, tiene características propias que lo gobiernan, porque no se da en todos los contextos, se da solamente en el contexto de las redes sociales, que es un contexto más informal, ¿cierto? Por lo general, nosotros no hablamos con nuestro jefe o con nuestros profesores a través de redes sociales, y aunque lo hiciéramos, también modificaríamos ahí el registro para referirnos o para hablar con personas que tienen quizás una jerarquía mayor que la nuestra. ¿Qué campos lingüísticos se han alterado con el lenguaje de las redes sociales? ¿Puede decirnos? Campo lingüístico, yo creo que el lenguaje que se emplea o los registros que se ocupan en las redes sociales no se alcanzan a ser un campo en sí, sino que es una manera que puede expresar distintos campos, ¿cierto? Campos de significado, por ejemplo. Dentro del campo de las redes sociales, que es un lenguaje en particular que para utilizarlo empleamos varias abreviaturas o ciertos códigos, por ejemplo, que también hay como ciertos códigos que provienen de la lengua inglesa, como escribir un chocho, así como una XOXO, que originalmente es hug and kisses, como besos y abrazos. Eso también se ha, por ejemplo, incorporado en el español, y si nosotros escribimos XOXO, sabemos que, independientemente de que conozcamos el origen de esta manera, nosotros sabemos identificar el significado, sabemos que es un significado que tiene que ver con una cuestión positiva. Sabemos que no es una cuestión que tiene un significado depreciativo o que sea una ofensa. Yo creo que eso, como no sé si lo ha afectado de manera negativa, insisto, yo creo que soy un poco más positiva al respecto, en el sentido en que son nuevas maneras que son interesantes de atender, que provienen en general de los jóvenes. Entonces, en este caso creo que hay un lenguaje juvenil que está expresado ahí, que otras personas vamos también adquiriendo conforme usamos estas plataformas. ¿Podríamos decir entonces que el lenguaje escrito que se está dando en las redes sociales está impregnado de oralidad? Sí, bastante. Bastante. Yo creo que es una de las áreas donde se está más como traspasada y más permeabilidad, por así decirlo, de lo oral en la escritura. Porque claro, en el fondo, hoy en día lo que está primando en redes sociales y en la comunicación de las pandemias, más que lo oral, es lo escrito. Entonces tratamos de ajustar todo el campo de la oralidad en la escritura a través de un lenguaje que pueda expresar estas distintas manifestaciones que la oralidad tenemos, que la escritura no. Escritura no podemos conocer las expresiones que tienen las personas tras lo que dicen. Y es algo que merma un montón la comunicación. Nosotros sabemos que alrededor del 60 al 70% de la comunicación es no verbal, es decir, a través de gestos,
a través de entonaciones diferentes. Entonces, como el lenguaje de las redes sociales no abarca esta parte de la oralidad, esta parte de la oralidad se trata de recuperar a través de distintas manifestaciones, como el uso de los emoticones, por ejemplo, o como el uso de ciertos signos de puntuación o signos de la lengua, que puedan, no sé, pues hacer caritas, no sé, los 2 puntos y un cierre de paréntesis hace una carita feliz. A veces decimos algo y adjuntamos un emoticón o una carita o algo que pueda enfatizar el sentido que esa palabra o esa frase va a tener. Pero, ¿por qué el individuo prefiere utilizar más el lenguaje informal y no valerse de la gramática en sus expresiones? Yo creo que porque tiene que ver con la situación, ¿cierto? Nosotros sabemos que los registros, por ejemplo, según Ambrosio Rabanales, él propone que los registros, bueno, tenemos por una parte el registro oculto, el inculto, el culto hablado por personas que han tenido afortunadamente acceso a los estudios, y el inculto, que sería la situación contraria. Y dentro de estos dos registros hay distintas situaciones, las formales y las informales, ¿cierto? Las informales generalmente se dan entre individuos que no hay una jerarquía entre ellos, por ejemplo, cuando estamos con nuestros amigos, con nuestras amigas, y en las formales hay una jerarquía entre las personas que están involucradas en una situación comunicativa determinada. Entonces, generalmente la comunicación que se da a través de redes sociales es informal. Y como es informal, se permite el empleo en el fondo hay como permiso para hablar de manera libre, ¿cierto? No necesito mantener un registro oculto formal porque simplemente la instancia no es lo que lo propicia. El factor del nivel educativo podría incidir en la nueva modificación de estos lenguajes, por ejemplo, ¿no? Las redes sociales son más abiertas. Anteriormente solo unos que otros podrían hacer públicos sus redacciones. En cambio, hoy en día podemos publicar un comentario o entre otras cosas, y son personas de diferentes niveles. Yo no creo que sea como que estos incidan, sino que creo que hoy día las redes sociales son como una plaza pública virtual. Es como hay muchas personas que manejan distintos conocimientos, por así decirlo, que pertenecen a distintas clases sociales, que utilizan las redes sociales. Entonces, lo escrito es un reflejo de la sociedad que emplea las redes sociales. Por lo tanto, evidentemente vamos a encontrar de todo. Y van a haber variaciones de acuerdo, no sé, pues variaciones etarias de las personas que ocupan las redes, variaciones de las clases sociales, de los estilos. No se habla igual en el norte que en el sur, que en el centro, que en los sectores rurales, por ejemplo. Entonces, evidentemente, solamente va a ser un reflejo de cómo ya hablamos, de cómo los hablantes ya se relacionan entre sí. Eso va a ser un reflejo de cómo escriben. ¿Hasta qué punto cree que se puede admitir la implementación de estas nuevas expresiones sin dejar de lado el cuidado de nuestro idioma? Ajá. Yo creo que no es necesaria una regulación, sino que porque la lengua es como está viva, va cambiando y se va adaptando a las distintas situaciones, ¿cierto? De hecho, hay palabras que van naciendo, por ejemplo, antes la palabra Twitter no existía, antes del Twitter la palabra Twitter no existía. Entonces, vamos teniendo un nuevo vocabulario para nombrar las nuevas realidades que vienen existiendo también. Entonces, yo creo que en este sentido, no creo que haya una alteración de la lengua, ni mucho menos. La lengua no se va a ver afectada de mala manera, por lo menos, por un uso informal de esta, sino que simplemente es una manera de manifestarse en un contexto determinado que son las redes sociales. Entonces, a la larga no va a afectar, no va a afectar de manera significativa la lengua, sino que incluso podría aportar con nuevos usos, con nuevos conceptos que se van integrando dentro de la lengua y lo vamos ocupando, como todo lo relacionado con las redes sociales. Te dejé un direct, por ejemplo, dicen hoy día, en vez de te escribí un mensaje, o te tuiteé, o te retuiteé, y eso se va haciendo verbo. Si ustedes se fijan, la palabra Twitter viene del inglés, es una palabra anglosajona, que tiene una pronunciación en particular, y que en español nosotros la adaptamos y decimos Twitter y no decimos Twitter, por ejemplo. Y de hecho ya la RAE la acepta como con este uso más coloquial, que se escribe como se pronuncia, así como una tu, una t, una i, una t, una e y una r, Twitter, y que incluso podemos hacerlo verbo, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, yo tuiteo, tú tuiteas, él tuitea, y podemos ir acomodando estos registros, integrándolos dentro de nuestra lengua, ¿cierto? Y también dentro de se va quedando dentro de nuestro lexicón, que es como la disposición
de palabras que tenemos los hablantes en nuestra mente. Hablando de la RAE, hay una que otra controversia porque algunos piensan que los nuevos términos de Internet no deberían ser agregados como palabras con un significado real. ¿Usted qué opina respecto a esto? Opino que el uso hace la norma, muchas veces, ¿cierto? Si la palabra Twitter se empezó a usar mucho, se usa tanto que la norma finalmente viene la Real Academia de la Lengua Española a normar esos usos, como una especie de validez que se le empieza a dar a estos usos. Entonces, claro, depende de la aparición de estas palabras, de la validez social que tengan estas palabras también. Si de repente aparece un uso que se desvanece rápidamente, eso no va a quedar registrado, quizás se nos va a olvidar y no lo vamos a ocupar. Pero si de repente llega una palabra que se empieza a usar de manera más masiva, a nivel de la lengua hispana, ¿cierto? Ya saliéndonos de las fronteras de nuestros países, esos nuevos usos van a ser empleados y van a formar parte de todo el aparataje que tenemos de distintas palabras para mencionar distintas realidades. Claro, ¿no? Y como mencionaba, por ejemplo, al igual que se da con la palabra chatear, ¿no? Que viene de la palabra chat que usan Claro. los americanos. Bueno, también usted mencionó sobre el hecho de Twitter. El factor tiempo y rapidez tendría que impactar también en el lenguaje, en los nuevos registros lingüísticos. Por ejemplo, como usted mencionó, ya no se utiliza un TQM, ¿no? Ya no se dice un te quiero, sino un TQM. Y esto se da también en Twitter para ahorrar los caracteres. Sí, no, yo creo que, como dije anteriormente, no es que sea un registro particular, o quizás sí, a lo mejor ya está considerado como tal, sino que solamente es un mero acomodo de las maneras en cómo podemos hablar. Sabíamos que antes había 140 caracteres, ahora los ampliaron, son un poco más los caracteres que se pueden hacer en un tweet. De hecho, quienes hacen cadenas de tweet ponen como un +1 o sigue, ¿cierto? Entre paréntesis, para indicar que la cadena que va a tuitear viene a continuación más mensajes, ¿cierto? Porque no se pueden expresar solamente en uno de ellos. Yo creo que solamente son estrategias que sirven para instalarse dentro de estas redes sociales y tener una voz. Y esa voz se va a acomodar a las distintas plataformas que haya, y a las distintas características que éstas tengan, y a las propiedades que éstas tengan también, y lo que se permite dentro de ellas. Según María Vargas Llosa, nos dice que el Internet ha acabado con la gramática. ¿Qué tan cierto podría ser esta afirmación? Yo creo que es muy incierta. Creo que no tiene mucha validez, en el sentido en que la gramática no se puede destruir. Nosotros no podemos destruir una gramática con un uso. Tendremos que todos los seres humanos ponernos de acuerdo e idear una nueva manera. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque un uso se lleva a cabo de una manera en particular. Eso es un mito que está relacionado generalmente con ciertas fobias hacia ciertas partes de la población, ¿cierto? Se suele tener fobia en general, por ejemplo, a los jóvenes y sus nuevas maneras, porque tienen que ver con cuestiones extralingüísticas, creo yo. Es decir, creencias que son extralingüísticas, es decir, se salen de estos límites, tienen que ver con fobias a los jóvenes, o con respecto de que se vaya a desestabilizar un statu quo, ¿cierto? Como los jóvenes siempre tienden a generar más controversia, tienden a ser más críticos de las cosas, entonces Imponen hay gente nuevas modas, se podría decir. claro, que se asusta un poco con eso y cree que piensa lo catastrófico, pero es imposible destruir una gramática. O sea, Vargas Llosa ahí erró, pero no se puede destruir una gramática. Tendríamos que todos ponernos de acuerdo y destruir una gramática, y nos quedaríamos sin manera de comunicarnos, porque nuestro idioma, bueno, todas las lenguas tienen una estructura, y esa estructura es la gramática. No se puede destruir esa gramática, y aunque usemos palabras nuevas, estas palabras nuevas se van a internar dentro del paradigma de la lengua y se van a acomodar a los accidentes gramaticales que estas van a tener, a las variaciones que van a tener, etc. También suele pasar que cuando escribimos o comentamos algo, no solemos revisar si es que falta una coma, un punto, una mayúscula. Esta costumbre se podría plasmar para el lenguaje formal escrito. Por ejemplo, cuando escribimos un artículo. Ah, claro, evidentemente ahí se puede como salir, entre comillas, que al yo no tener un conocimiento metalingüístico, ¿cierto? Cuando yo escribo un texto formal, estoy teniendo en consideración un conocimiento metalingüístico, es decir, un conocimiento acerca de cómo estoy pensando en mi propio lenguaje, ¿cierto? Si yo estoy escribiendo algo y yo me doy cuenta de que hay un error, es porque estoy pensando en la manera en cómo estoy escribiendo ese error. O sea, es un pensamiento que va en torno al mismo ejercicio de la lengua, del lenguaje.
Por eso es metalingüístico. Entonces, claro, cuando las personas no están acostumbradas a ceñirse a las reglas, cuando escriban un texto, por ejemplo, que es de carácter formal, evidentemente puede estar ese texto falto de precisiones de vocabulario, puede tener faltas de ortografía literal, acentual, puntual, qué sé yo, problemas de correferencia, etcétera, pero son cuestiones que tienen que ver con la habilidad de la escritura y no con la gramática necesariamente. Entonces, ¿de qué manera, negativa o positivamente, será afectado el lenguaje en las próximas generaciones? Eso no se puede saber mucho porque la lengua va cambiando en torno a lo que estamos señalando, por ejemplo. No sé, lo que ha pasado acá, no sé si pasa allá en Perú, acá en Chile con el lenguaje inclusivo, como con la alternativa de la vocal E como lenguaje inclusivo, como todes, en lugar de todas y todos. Depende de cómo se ha aceptado, depende de cómo los usuarios de la lengua lo vayan ocupando, depende de cómo los hablantes vayan haciendo uso de la lengua. Si los hablantes emplean ciertas palabras y estas palabras se empiezan a esparcir y a usar de manera cotidiana, van a ser integradas dentro del sistema por un tiempo indefinido. Eso nosotros no lo podemos saber, no se puede advertir. Por lo tanto, los usos tienen que ver casi siempre, cuando un uso es prestigioso, es porque viene de ciertas personas que se muestran como prestigiosas. De nuevo hay cuestiones extralingüísticas, es decir, no corresponden a cuestiones meramente lingüísticas, sino que a cuestiones sociales respecto de la consideración, a la buena consideración o la mala consideración de ciertas variantes o ciertas maneras de hablar de los hablantes, de los individuos. Evidentemente, por ejemplo, lo que pasa en toda América Latina y en todo el mundo es que se tiende a estigmatizar el habla de la gente más pobre, ¿no? El habla de la gente que no tiene, que no habla bien, pero en el fondo hablar bien, ¿qué es? Es súper relativo, si en el fondo no estamos comunicando bien. Por ejemplo, la duplicación del enclítico acá en Chile, te le cayó el lápiz o te le va a caer, tele, por ejemplo, en el fondo vamos haciendo mal uso de la lengua, pero en el fondo yo sé lo que esa persona quiere comunicar. Entonces, si yo entiendo lo que esa persona quiere comunicar, lo que yo estoy pensando de ese uso es extralingüístico y tiene que ver con un aspecto social, de depreciación del significado, o sea, de depreciación de las personas que está emitiendo tal frase, tal cuestión, ¿cierto? Entonces, en ese sentido hay que tener mucho ojo con eso. Generalmente los usos de las personas más pobres o con menos educación en el país tiende a ser estigmatizado y tiende a ser prestigioso el uso de cierta parte de la población, por ejemplo, de los periodistas por lo general, se dice que hay un uso prestigioso, o de las personas que son como de clase alta y también tienen Son una ciertos manera de hablar. tecnicismos, ¿no? Ciertos tecnicismos Claro, que se claro. usan. Exacto, que tiene que ver también con el desarrollo de una profesión. Cuando uno es profesional va empleando nuevos términos de acuerdo a las carreras que vamos estudiando, de acuerdo a las especialidades que vamos desarrollando también. Entonces podríamos decir que esto en realidad es relativo de acuerdo al círculo social con el que tú estás hablando, porque si bien es cierto el Sí, lenguaje inclusivo no ha tenido tanta llegada, por ejemplo aquí en Perú, en todos los jóvenes. Estos nuevos registros lingüísticos van variando según la red social que se va usando. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Me parece que las redes sociales que emplean los chicos más jóvenes, como TikTok, por ejemplo, yo tengo la impresión de que esa red la ocupan personas muy jóvenes. Generalmente Twitter hay gente que es más criticona, por así decirlo, que critica muchísimo, que están todo el rato como reflexionando acerca de la realidad, ¿cierto? Instagram es un poco más para mostrar fotos, para mostrar trabajos con un pie de página, qué sé yo. Entonces, claro, yo creo que ahí cada red social otorga ciertos lineamientos y usos lingüísticos que se dan en cada cual. Entonces, si yo estoy en TikTok, voy a ocupar la lengua de una manera, si estoy en Instagram, quizás de otra, si estoy en un blog de otra, y si estoy comentando una noticia en un periódico, quizás de otra. A lo mejor voy a echar a andar mejor mi capacidad de argumentación y a lo mejor voy a querer elaborar mejor una respuesta, quizás de una manera más extensa, que un simple comentario de TQM y un emoticón de un besito a una amiga que salió linda en una foto, por ejemplo. Entonces, claro, depende de la red, yo creo, y depende de muchos factores también, de la relación que tengamos con la persona a la que estamos escribiendo, con la que nos estamos comunicando, de lo que queramos demostrarle a las otras personas también a través de esto que estamos comunicando, etc. Y si llevamos el lenguaje a la oralidad, por ejemplo, es muy común usar el no te preocupes como un NTP. Entonces, ¿usted cree que sería correcto oralmente decir NTP para acortar las palabras? ¿O? Yo no sé si es correcto o no, no sé si debemos ocupar esas categorías, pero siempre y cuando, por ejemplo, si empezáramos a decir ya NTP, y todos saben que NTP significa no te preocupes, y se empieza a extender ese uso, eso va a estar bien porque los hablantes somos dueños de nuestra lengua.
Pero, por ejemplo, si a lo mejor yo le dijese ahora a mi mamá o a mi hermano, nada, mamá, NTP, mi mamá va a decir como, ¿qué es eso? ¿Qué me estás diciendo? Entonces, siempre y cuando los interlocutores reconozcan de manera intersubjetiva los significados que estamos aludiendo, está todo bien. Todo También se sea en pos de da la comunicación. también se da el uso de las alteraciones entre letras y números. Por ejemplo, con los hashtags, ¿no? Hashtag for, o Ajá, sea, ponen el 4 for you. claro, Entonces, estos también pertenecerían a este nuevo registro lingüístico coloquial. claro, por supuesto, y creo que es algo muy de ahora. Yo no creo que haya sido algo de 2005 ni de 2010. Creo que este uso con números se ha estado integrando dentro de los últimos años. Entonces, no tendríamos que preocuparnos en realidad porque hay una deformación del lenguaje con el paso de los años. Por ejemplo, el director de la Real Academia Española comentó que para él no es tanto una preocupación de que los jóvenes o de que los adultos puedan deformar este lenguaje. Sin embargo, en las Sí, no, calles o cuando nos vamos comunicando, se suele usar bastante, ya no solo en las redes sociales, sino en la forma en cómo hablamos. sí, no, deformarlo no creo que sea un término adecuado siquiera, sino que yo creo que es una evolución. Como dije en un principio, cuando la lengua no cambia, se muere. Las lenguas se mantienen vivas en tanto van cambiando. Cuando una lengua deja de cambiar, se considera una lengua muerta. Las lenguas muertas lo están porque en algún momento todo el sistema se cristalizó y dejó de cambiar y por lo tanto se murió. Entonces, es muy importante, de hecho, el cambio lingüístico, los préstamos lingüísticos y toda la evolución que tiene una lengua para permitirle la vida en el fondo. Sin este cambio, la lengua se puede morir. De hecho, estaba pensando ahora por ejemplo, no sé, acá en Chile por lo menos, cuando hay niños más adolescentes que reaccionan, ¿cierto? Con una XD, que sabemos que significa como una carita. Muy burlona. Sí, sí, sí. Hay gente, yo he escuchado, por ejemplo, tengo un hermano adolescente que hemos visto el video y dice como XD, como que dice la oración, dice XD. Entonces, claro, ahí habría una nueva introducción quizás de el permeo de esta sigla que se ocupa para la virtualidad en el lenguaje como oral. Bien, según Francisco Javier Pérez, secretario de la Academia de Lengua Española, dice que estamos escribiendo más que hace 50 años, pero que mientras más lo hacemos, lo estamos haciendo peor. ¿Y qué tan cierta o qué tanto se podría esto plasmar a la situación que estamos viviendo con el lenguaje escrito en las redes sociales? Yo creo que sí estamos escribiendo más de nuevo por el acceso al Internet y las redes sociales, que tiene que ver con la globalización, pero no sé si estamos escribiendo peor, porque ¿qué es escribir peor? De Claro, nuevo. Entonces, o sea, esa frase deja mucho significado porque para aquellos grupos, por ejemplo, en Perú, que viven en la sierra, saltarse ciertas palabras o decir, vas a ir, tú vas a ir, tú vas a hacer esto, entonces usan estos ciertos términos, entonces para ellos está correcto lo que hablan, pero tal vez para nosotros no, claro, porque no hemos crecido en ese círculo. Creo que eso exactamente, da muchos significados a lo que se puede decir. No nos podemos apropiar en realidad de la lengua. exactamente. Sí, tenemos que siempre atender a eso, como cuando alguien dice que estábamos hablando mal, ¿qué es hablar mal? Por ejemplo, acá en Chile, no sé si ustedes saben, hay como los chilenos creen que hablan mal. Los chilenos siempre dicen, no, nosotros hablamos muy mal. Por ejemplo, en Perú habla muy bien, eso dicen acá en Chile. Pero ¿qué es hablar bien? ¿Qué es hablar mal? El lenguaje también podríamos decir que es influenciable, ¿verdad? Porque, por ejemplo, güey es una forma de llamar a alguien en México. Entonces, de un momento a otro, con la masificación del Internet y la escritura del lenguaje, varios países han empezado a hablar, usar el güey junto a sus conocidos. Sí, ahí hay un préstamo lingüístico, ¿se fijan? No es una palabra que sea propia del Perú ni de Chile. Acá en Chile igual se ocupa. Y se escribe como con doble B incluso, como la escriben así en internet, ¿cierto? Con doble B. Entonces ahí tenemos un caso de préstamo lingüístico de una palabra o de un término que es un uso particular que en México tiene, que es para un vocativo, ¿cierto? Yo menciono a alguien, lo llamo buey. Y eso ha terminado variando en güey, ¿cierto? No se dice como güey, nadie dice eso, sino que decimos güey, y acá se ocupa con el mismo término, con la misma intención, digo, que tiene en México. Y creo que en Perú también entonces se ocupa con la misma función. Podríamos decir en realidad que el lenguaje muta, pero también va viajando de países en países. Exacto, exacto, Entonces no exactamente. tendríamos que preocuparnos tanto por la deformación
del lenguaje español, porque es, mejor dicho, sería un lenguaje de los nativos digitales, ¿no? Así como es un lenguaje de Exacto, eso cada es país. mucho más preciso de decir, exactamente, Juliana. Es un uso de los nativos digitales y que también se va esparciendo a quienes no fueron nativos digitales. Por ejemplo, nuestros padres no fueron nativos digitales y sin embargo también a lo mejor ocupan algunas de estas plataformas y no es deformación del lenguaje, sino que es evolución, es cambio y que le es propio a la lengua. Toda lengua cambia, la lengua inglesa, la lengua francesa, todas las lenguas, los distintos códigos tienen que cambiar para que se puedan mantener vivos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias, profesora Viviana, por concedernos la entrevista. Muchas gracias a ustedes, el público de URPI. Nos vemos en una próxima edición. Muchas Muchas gracias. gracias.